Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos Buenas. a este conversatorio que estamos realizando en el marco de un seminario de maestría, la maestría en Estudios Sociales y Culturales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y estamos cursando desde hace una semana y unos días un curso que se llama Ambiente, Conflictos y Subjetividades, abordajes diversos y políticos en Latinoamérica. Sociales y políticos en Latinoamérica. Bueno, estamos con los participantes del curso y tenemos dos invitades de la Universidad de Concepción, que ahora los voy a presentar. Pero bueno, antes de pasar a eso, quería comentarles un poco qué es lo que nosotros venimos trabajando. Están presentes hoy los asistentes del seminario y también está abierto el conversatorio para todos. Y venimos trabajando conceptos vinculados a la historia ambiental, conceptos sobre la ecología política como parte de los estudios críticos latinoamericanos, porque nos interesa entender justamente esta relación compleja entre lo humano y lo no humano, la sociedad, la naturaleza. Entonces venimos tratando de entender estas ideas y estos conceptos que se generan en esta tensión de estos dos elementos. Porque bueno, no somos conscientes de que estamos en este momento en una crisis ambiental, crisis climática, pero también esta crisis no es del presente, no es de la actualidad, tiene todo un recorrido histórico. Así que bueno, eh, nuestro abordaje es sociológico, por supuesto, pero creemos en la multidisciplinaridad para entender estos procesos por la complejidad que tienen. Y de hecho, entre los asistentes del curso, habemos comunicadores, estudiosos de las ciencias sociales, de la literatura, hay geógrafos. Entonces, bueno, la multidisciplinariedad también se representa en quienes estamos acá para conversar. Y bueno, y en ese sentido, una vez que vimos esos conceptos, cómo situarnos, desde dónde pensar, desde qué autores, desde qué teorías, estamos anclados en este momento en pensar una perspectiva teórica metodológica que es la de imaginarios sociales, la de representaciones, en el marco grande de lo que llamamos subjetividades. Así que bueno, en ese contexto es que nos pareció interesante invitar a dos referentes, dos investigadores, vecinos, vecinos de Argentina, este, que ahora los voy a presentar, Robinson y Bárbara. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Porque bueno, porque ustedes escribieron un trabajo, además de que han escrito y han producido un montón de conocimiento, pero escribieron un trabajo sobre el agua desde esta perspectiva y desde otras perspectivas, como por ejemplo la de colonial, que nosotros también estuvimos en parte analizando. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarse y bueno, por dedicarle un tiempo a este momento de intercambio, más básicamente, porque la idea es, nosotros tenemos el texto de ustedes como parte del programa y la idea es hacer les dije de manera privada, una especie de reportaje público y abrir el debate para todos aquellos que quieran hacer preguntas. Así que bueno, antes de pasar al conversatorio, quiero presentarlos y presentarte, Bárbara, porque, bueno, para que conozcan el recorrido que han hecho cada uno de ustedes. Bueno, Bárbara Jerez Enríquez, actualmente es docente y es investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, en la ciudad de Concepción, Chile. Licenciada en Trabajo Social y trabajadora social por la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile. También es maestra en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bárbara también es diplomada en actualización profesional en investigación interdisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomada en pedagogía para la educación superior por la Universidad Santo Tomás de Santiago de Chile. Actualmente, bueno, está en un proyecto de investigación, ustedes le llaman Proyecto Anillo, que entiendo que son proyectos donde participan distintas instituciones, que se llama Pluriverso Climático,
una perspectiva decolonial de las geohumanidades para el diseño de territorios alternativos en contextos de cambio climático. Está financiado por ANID y, bueno, y está en curso hasta el 2026. Nosotros estuvimos en el seminario trabajando sobre conceptualizaciones referidas al cambio climático y qué se está haciendo en relación con esta cuestión. Bueno, Bárbara también es investigadora postdoctoral del proyecto Anillo titulado Laboratorios de Codiseño para el Cambio Climático, Gobernanza y Cuidado de los Comunes en Zonas Costeras en el centro-sur de Chile. También investigadora postdoctoral con un título como La ecología política del litio en las territorialidades transfronterizas de la puna argentino-chilena, impactos ecoterritoriales y geopolíticos. Bueno, además sos evaluadora, sos docente, tenés 20 años de investigación sobre temas como transformaciones territoriales, cambio climático, decolonialidad, ecología política, ruralidades y minería de litio, megaproyectos de minería y energía en América Latina. Trabajó además Bárbara en universidades de Santiago, Valparaíso, Curicó, Talca y Concepción en las carreras de trabajo social, todas ellas en Santiago de Chile, y también en las carreras de sociología, ingeniería en conservación de recursos naturales e ingeniería comercial. Que esto me pareció súper interesante porque si bien tu formación es social, has trabajado con otros profesionales vinculados a las ciencias naturales, y eso también ha sido un tema de debate en nuestro seminario, ¿no? La vinculación de las ciencias y cómo también desde las ciencias naturales se ha de alguna manera determinado una línea de estudio con respecto a nuestros temas ambientales, de cambio climático, esas miradas provenientes más de la ingeniería, de las ciencias naturales, eh, impregnan, digamos, una mirada distinta a la que podemos nosotros aportar. Bueno, muchas gracias, Bárbara Jerez, por sumarte a este conversatorio. Bienvenida. Bueno, y por su parte, el doctor Robinson Torres Salinas tiene una formación académica interdisciplinaria con foco en las transformaciones socioambientales. Es sociólogo por la Universidad de Concepción, en Chile. Es doctor en Ciencias Sociales Ambientales por la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos. Actualmente es profesor asociado y jefe de carrera en el Departamento de Sociología en la Universidad de Concepción. Miembro del claustro del Magíster en Investigación Social y Desarrollo y doctorado en Estudios Territoriales del Sur Global, DETSUR, y profesor del doctorado en Ciencias Ambientales en la misma Universidad de Concepción. Robinson además es investigador adjunto del clúster Agua y Sociedad del Centro ANID-FONDAP, ya nos vas a contar algo de eso, y es investigador principal del proyecto ANID-FONDESIC titulado Territorialidades del Agua, una ecología política decolonial de las luchas socioambientales por la sustentabilidad hídrica, ecológica y cultural en Chile y territorio mapuche, un proyecto que también estará vigente hasta el 2026. También Robinson es un activista, defensor de los territorios y miembro activo de la red Waterlat Globacit, y sus líneas de docencia, investigación y acción son la sociología ambiental, la ecología política, las ciencias sociales del agua, los movimientos socioambientales, pueblos originarios y sostenibilidad. También sobre eso te vamos a estar preguntando algunas cuestiones, Robinson. Bueno, bienvenido también. Muchas gracias, Andrea Marina. Encantado de estar aquí. Gracias por todo el mejetreje y el detalle que le has puesto y la energía que le has puesto a esto. Bueno, muchas gracias. Y como les comentaba, este conversatorio se realiza en el marco de un seminario de maestría, vinculado también a pensar el ambiente sobre todo y las derivas, ¿no? Porque decir ambiente es como una generalidad y la cuestión ambiental sigue siendo una generalidad. Pero bueno, se derivan muchísimas problemáticas de esta cuestión. Nosotros ayer iniciamos en el curso el abordaje deteniéndonos en estudios de caso y problemas específicamente por el agua. Y en ese sentido, uno de los materiales que pusimos, uno de los materiales que pusimos a disposición es el texto de ustedes que se llama
Imaginarios del agua en Chile, entre la racionalidad instrumental del mercado, el bien común y las cosmologías originarias. Este texto estuvo publicado en un libro editado por la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, que es el resultado de este libro, eh, sería la primera publicación de un grupo de estudio específico que mira los conflictos ambientales y por extractivismo. Entonces era más que pertinente eh, invitarlos a ustedes para que nos comenten este texto y no tener que contarlo nosotros a partir de la lectura. Era mucho más rico, nos parecía mucho más rico que pudiéramos conversar. Así que bueno, hecha toda esta presentación, la idea es que les voy a ir haciendo preguntas, pero el tema de ir haciendo preguntas está disponible y abierto para todos los asistentes, así que quien quiera preguntar o levanta la mano o abre el micrófono directamente y así lo vamos llevando adelante. Bueno, rompo el hielo con la primera pregunta. En principio, una pregunta muy general, que es, ¿cuáles fueron las motivaciones o el contexto de producción que los llevó a ustedes a efectuar esta investigación y a escribir este artículo, que me imagino que proviene de una diversidad de investigaciones? Pero bueno, ¿qué los motivó a escribir esto? ¿En qué momento particular? Por esto que vos recién señalaste, Robinson, de que el contexto nos condiciona los trabajos y las investigaciones. Mm. Colega, ¿tú primero? Ese fue el que convocó. Ah, bueno, ya pues. Eh, bueno, este trabajo, en cierto modo, tiene mucho que ver con lo que les conté al comienzo, con el inicio de esta investigación hace ya casi 20 años, ¿cierto? Investigando mi tesis de magíster en esa época, cómo me enviaron a la Patagonia, de hecho me lanzaron para allá, y yo dije ya porque quería conocerla, porque como les dije, es tan caro llegar allá, y me mandaron a hacer una tesis sobre turismo de naturaleza. Y bueno, y en realidad llegué allá y lo que había era turismo de naturaleza, porque hermosa la Patagonia, ¿cierto? Sabemos, nuestros países creo que son bendecidos en compartir este espacio maravilloso a nivel planetario, pero en realidad en ese momento, aparte de ser hermoso, lo que había era justamente una amenaza a toda esa voluptuosidad que yo le llamo de esta naturaleza patagónica, y sobre todo las aguas. Es una de las zonas del planeta con más agua, de hecho, y querían instalar en ese momento 5 centrales hidroeléctricas, mega centrales, ¿ya? Represas, con represas, no de pasada, represas, esas que van con muros y que acumulan agua, ¿cierto? Y que transforman literalmente el agua en capital. Capital extranjero, como les decía al comienzo, ¿cierto? Una empresa extranjera aliada con una empresa nacional, y ese tema de la alianza entre una empresa extranjera y una empresa nacional no es casualidad. La empresa nacional, como les dije, el propietario es una de las familias más tradicionales de este país y más ricas, por lo tanto, tiene mucha influencia política, ¿ya? Entonces, la búsqueda de un aliado local no es para conseguir capital, porque el capital lo tienen, es para simplemente buscar la legitimidad política, ¿ya? Entonces, eso es una cosa que yo he venido investigando y que se da en muchos otros proyectos, no solamente en el energético del agua, sino que en otros proyectos donde salía capital nacional y capital extranjero. Y bueno, de ahí surgió, ¿cierto?, esta idea de decir, oye, ¿de dónde viene este modelo tan mercantil? Pues, porque somos conocidos, somos un neoliberalismo extremo. Un gran historiador chileno, Gabriel Salazar, dice, somos el neoliberalismo, quizá uno de los países neoliberales más extremos del planeta. Fuimos al experimento, ¿cierto? Ustedes saben, Pinochet aquí nos hizo un experimento involuntario, no quisimos, el pueblo de Chile no lo quería, pero estábamos en una dictadura, ¿cierto? Y nos metieron un modelo importado, ¿cierto? Un modelo teórico, lo implantaron. Entonces yo me puse a investigar cómo esta cosa puede llegar tan lejos a literalmente a transformar en un commodity, ¿cierto? En una mercancía, la vida, porque el agua es la vida. Entonces me di cuenta que en realidad, después dándole unas par de vueltas, lo que pasó en el 81, ¿cierto? En la dictadura, en realidad no era nuevo, ¿ya? Lo que único que hizo Pinochet fue restaurar algo que en realidad venía de la colonia, ¿ya? Y que se había roto justamente el año 1967 con la ley de reforma agraria, que fue el único momento que, siguiendo la nomenclatura de este gran historiador chileno Gabriel Salazar, fue el momento estatista, ¿ya? El único momento en que se nacionalizó el agua en Chile, ¿ya? El año 67 con la reforma agraria, porque para repartir las tierras
había que expropiar el agua también. Entonces el Estado se vio obligado a nacionalizar el agua. Entonces, lo que vino el 81 y la Constitución del 80 y el Código de Agua del 81 fue en realidad una restauración del poder de clase, hablando como Marx, de hecho, de los terratenientes, un poder histórico que venía de la colonia. Entonces, eso me llevó justamente ya a investigar más atrás. O sea, primero llegué al 81, después llegué a la reforma agraria, y después llegué a más o menos los procesos de independencia, y después incluso en mi tesis de doctorado, ya estoy hablando más o menos de ahí del 2012 hasta el 2016, llegué a la colonia, a nuestro estado colonial, es cierto, de español, de España, cierto, éramos una colonia de España, prácticamente todo el continente, cierto, española y portuguesa, y ahí fue donde empecé a encontrar la explicación de dónde viene este modelo de el agua como una mercancía. Y si me permite, Marina, si me autoriza a poner, quería mostrarle un mapita, que en realidad algo de eso está en el documento que tú presentaste, pero ahora lo tengo más actualizado. Con mi proyecto actual hemos actualizado la cartografía y les quería mostrarle un canal que de hecho construyeron los españoles, que es el origen de todo. Ustedes podrán decir, chuta, un canal explica el modelo chileno privatizado de agua. Sí, yo creo, mi tesis es que es un canal, la construcción de un canal, y de ahí parte todo el asunto. Y un Ah, canal ahí ya puedes, importantísimo. ahí ya puedes compartir si querés. Ya, aquí va el mapita. Fíjese usted, es parecido al que publiqué en el capítulo, pero este está más actualizado y tiene más información, y información más actualizada. Esta es la cuenca de Santiago, más o menos la mitad del país, ¿cierto? Aquí al ladito está Mendoza, por aquí andan ustedes, de hecho, al lado de esta línea. Bueno, esta es la cuenca, ¿cierto? La cuenca el área metropolitana de Santiago coincide con la cuenca de Santiago, ¿ya? Este es el río principal, uno que viene por acá, no se ve muy bien, pero este es el río, este es el valle, si se fijan, y aquí va el río Maipo. Este es el río, ¿cierto? Viene de acá de la cordillera, de los Andes, estos son los Andes, viaja por aquí, y después viaja por acá, viaja por aquí, y de aquí sale al Pacífico, cerca de Valparaíso, ¿ya? La región de Valparaíso. Bueno, aquí está la salida, de hecho, queda más o menos cerca de Santo Domingo, una comuna que se llama Santo Domingo, al sur de Valparaíso. Bueno, este río, durante la colonia, Santiago era esto. Fíjese usted en este cuadrito de acá, del medio, eso era Santiago. Lo que hoy día la comuna de Santiago, Santiago Centro, ¿ya? Hoy día esa comuna tiene 400.000 habitantes más o menos. En la colonia tenía más o menos desde 1500, primeros 4000 se estimaban, al 1600 ya habían unos 15.000, 20.000. En 1800, más o menos, 1820 eran aproximadamente 100.000, y ya en 1900 eran 400.000. O sea, más o menos este cuadrito. Esto era Santiago, de hecho, durante casi 400 años, hasta 1900, esto fue Santiago. Entonces, ¿qué pasaba en Santiago? Santiago, el río, era el río Mapocho. Aquí viene otro río. Si ustedes se fijan, aquí hay un valle. No sé si me siguen con la flechita. ¿Se sigue, Sí, cierto? se ve ¿Ya? bien, se ve bien. Este es el valle del río Mapocho, que es un tributario del río Maipo, que es el río que cruza el centro de Santiago. Después pasa por aquí, por el centro, ¿cierto? Pasa por Santiago, da una vuelta por acá, por estas comunas, y si se fijan, aquí aparece más ancho y aquí desemboca en el río Maipo, ¿ya? Es uno de sus principales tributarios. Yo soy originario de Santiago. Para quienes somos santiaguinos, ¿cierto? El río Mapocho representa el río de la ciudad, ¿ya? Sucio, yo me acuerdo del año 80, 90, cuando yo vivía allá, era el río más contaminado de Santiago, tenía un olor pestilente. Pedro Lemebel, de hecho, este gran escritor chileno, le llamaba nuestro roto Mapocho, ¿cierto? El sucio Mapocho, pero es nuestro Mapocho, porque alrededor hay mucha marginalidad, etcétera. Bueno, la cosa es que este río era el que abastecía de agua potable a Santiago durante toda la colonia, ¿ya? Pero este río, hasta el día de hoy, cada 20 o 30 años, se seca, tal cual, por una sequía natural, ¿ya? Entonces, este río, cada 20 o 30 años, los colonos, los españoles que llegaron aquí a Santiago, sufrían de escasez de agua. Y de hecho, en mi tesis de doctorado empecé a investigar los documentos de la colonia, de hecho, y se hablaba mucho de sequía, de falta de agua, etcétera. Entonces, eso gatilló que después de casi un siglo y medio de conquista, Santiago se inauguró por ahí por 1540. De hecho, Pedro de Valdivia, el conquistador español, lo inauguró en 1540. Decían, chuta, nos falta agua acá, 1540, 1570, más o menos se identificó la primera sequía, ¿ya?
Imagínense ustedes depender de un río y que el río se seque. Había que hacer pozos profundos, en la época también no era muy viable, pero había que regar los cultivos también para poder alimentar, digamos, la población creciente que había aquí. Entonces dijeron, traigamos agua de este otro río. Y aquí comienza un proyecto, después de 150 años, en 1704, desde Santiago el gobernador manda un proyecto al rey de España, Carlos III, de hecho, y de hecho de ahí viene el Canal San Carlos, que se empieza a construir en 1704. Yo podría darle cualquier detalle porque me lo estudié en mi tesis, pero va a ser el cuento corto. Este canal, que si ustedes se fijan, la cobertura, lo rosado, son los canales de riego. ¿Ya? Entonces este canal hasta el día de hoy existe. ¿Ya? Y este canal fue construido entre 1704 y se terminó de construir en 1818. Los propietarios del canal, ya porque construirlo fue una joda, fue difícil, porque la época no había la maquinaria ni la tecnología que tenemos hoy día, fue hecho a mano, a picota, a pala y picota, digamos, por inquilinos, porque en la época, ustedes saben, España, en toda América Latina, instaló la institución de la hacienda, ¿ya? La hacienda, ustedes saben, era el sistema semiesclavista o casi esclavista, ¿cierto? De campesinado, ¿cierto? Y terratenientes. Entonces los terratenientes mandaban a sus inquilinos a construir esto, a hacerlo, pero el problema es que aquí hay varias quebradas, ¿ya? Y hay una parte donde hay que bajar y después había que subir el agua. Y eso hasta el día de hoy es un problema. Se llama la quebrada de Macul, o una quebrada que de hecho es una falla geológica, que hoy día sabemos que es una zona de peligro. Si hay un terremoto, Santiago se puede partir en dos, de hecho. Hoy día se sabe eso. Pero estos son 34 kilómetros de canal y llegan hasta aquí, hasta el río Mapocho. Y estos 34 kilómetros se terminaron de construir en 1818, justamente el año en que Chile, o los chilenos, ¿cierto?, junto con los argentinos, miren las historias que se nos están juntando aquí, liberan Santiago de la reconquista española, que había llegado en 1814. Incluso los españoles, cuando reconquistaron Santiago, también se pusieron a trabajar en el canal. ¿Por qué? Porque sabían que ese canal permitía regar todo esto, como Santiago era esto, todo esto antes era un valle agrícola. Si ustedes se fijan, todo lo amarillo hasta el día de hoy es un valle agrícola. Todo lo amarillo hasta el día de hoy se cultiva, ¿ya? De hecho, es la tierra más rica de Chile. Son conocidos los suelos de Santiago como los suelos más ricos de Chile, los con mayor productividad. Por ejemplo, yo he comparado esta cuenca con la cuenca de acá del sur. Una vez un campesino ya me dijo, yo aquí por 1 hectárea saco 5 toneladas de tomate. Acá en el sur yo investigué, por 1 hectárea sacan 2 toneladas de tomate, para que vean más o menos la riqueza del suelo. Es riquísimo. Entonces estos suelos agrícolas eran bastante codiciados, entonces los terratenientes con este canal podían regar acá, ¿cierto? Toda esta zona, que ahora está todo urbanizado, pero toda esta zona era una zona de riego, y la idea era justamente alimentar la tropa. Ustedes saben que en una economía de guerra la tropa no trabaja y por lo tanto hay que alimentarla, entonces había que tener una economía, digamos, una producción agrícola. Entonces los propietarios, los terratenientes que financiaron este canal, porque esa fue otra cosa, el rey de España les dijo, bueno, lo autorizo a hacer el canal, pero ustedes lo pagan. Yo no les voy a dar un peso. España extraía, recuerden que éramos una colonia, extraía, no otorgaba. Bueno, entre paréntesis, el único lugar que otorgó fue aquí en Concepción, donde había un ejército permanente para combatir a los mapuches. Y esa es una historia paralela. Pero acá en Santiago no otorgaba nada, lo único que necesitaba era la autorización, ¿ya? Imagínense, había que pedir una orden, una autorización a España en esa época para construir una obra. Entonces, se construye este canal, se termina, Bernardo O'Higgins, cuando se libera Santiago, ¿cierto?, Chile de los españoles, junto con los hermanos argentinos. Bueno, ¿qué pasó? O'Higgins también lo toma y lo toma como parte de la política del Estado y cobra impuestos, de hecho, y entre comillas, mete plata pública, ¿ya? Para poder terminar de construir el canal. Pero el canal ya tenía plata privada, y esta es la parte clave, ¿ya? Había sido financiado por los terratenientes privados. Y O'Higgins pone plata pública, entonces el canal se transformó en una suerte de canal público-privado. Una cosa que es como el ADN de Chile, lo público-privado, esas partnerships, ¿cierto? Esa asociatividad, ese híbrido público-privado. Aquí este es un ejemplo, en el nacimiento de la República. Y Bernardo O'Higgins, de hecho, dicta la primera ley de aguas, ¿ya? A todo esto, Bernardo O'Higgins también era un terrateniente. Él sabía mucho el valor del agua, sabía lo que era la significancia que tenía esto y lo importante que era terminar el canal y hacerlo operar, ¿ya? Y repartir bien el agua entre los regantes para que pudieran expandir la producción agrícola, que era sumamente importante en un contexto donde las colonias quedaron aisladas de España. España cortó el comercio, ¿cierto? Fue una época más o menos de 15, 20 años de dura. Había que autoabastecerse. Entonces, O'Higgins dicta una ley en el Senado, ¿cierto?, donde dictaminan lo que es un regador,
lo que hoy día vendría siendo un derecho de agua, de hecho, que con el tiempo se transformó en un derecho de agua. Un regador era una cierta cantidad, ¿cierto? Cuestiones técnicas, ¿cierto? Ingenieriles, de hecho, con los canales de riego, las compuertas, ¿cierto? Empiezan a establecer legalmente lo que significa eso. Y ahí surge la idea de que cada regador, ¿cierto?, tiene un propietario, ¿ya? Y por lo tanto es propiedad privada. Y ese, por decirlo así, es la legalización de una práctica que ya venía de la colonia. Y ahí surge el concepto de propiedad privada, en el agua. Es decir, Robinson, que este trayecto histórico que te lleva a vos a ir hasta el inicio de construcción de este embalse, esta represa, Canal, este canal, perdón, sí, eh, este canalcito. sería como el inicio de pensar esto que ustedes llaman la mercantilización del agua. Sí, mira, viene otra historia. Eso fue en 1818. Pasan 10 años, el canal se terminó, ¿ya? Y seguía siendo una propiedad pública privada. Pasan 10 años, y si ustedes recuerdan, pasó en toda América Latina. Después de los procesos de independencia vino una periodo de anarquismo. Los estados estaban tratando de pararse, no tenían recursos, los terratenientes no querían pagar los impuestos, hubo una anarquía. Duró más o menos 15, 20 años, dependiendo del país, pero aquí en Chile duró hasta 1833, hasta que llegó el dictador, primer dictador que tuvimos acá, que fue Diego Portales, que instauró una república autoritaria. Pero antes de eso, en 1828, pasó una cuestión, un evento hidroclimático. Santiago llueve, llueve, llueve. Durante el invierno, al lado de la cordillera, imagínense ustedes, llueve. Yo lo recuerdo cuando yo era niño, ¿cierto? Crecí acá. De hecho, yo tengo una relación íntima con estos canales porque yo cuando niño, yo nadaba en estos canales. ¿Ya? Les confieso que yo crecí en una zona de acá. De hecho, aquí dice Puente Alto, al ladito está la Florida. Yo crecí por estos canales, por aquí, que son canales transversales. Era una zona que por los años 80 todavía era agrícola, ¿ya? Entonces, estos canales eran parte del paisaje de quienes crecimos ahí. Entonces, en la época, ¿cierto? Pasaron 10 años, llovía mucho, ¿ya? Y en 1828 vino un aguacero de esos parecidos a los que vinieron este año y destruyó el canal. 100 años de trabajo hídrico se fueron, quedaron transformados en barro y en nada. O sea, mucho trabajo de 100 años en nada. Entonces, ¿qué hicieron los regantes? Los privados, de hecho, los terratenientes. Fueron a pedirle plata al naciente Estado y el Estado les dijo, no tengo plata. Y incluso no tengo tan poca plata que les voy a traspasar los derechos porque así ustedes los pueden, digamos, pedir un préstamo. Tuvieron que pedir un préstamo a los bancos privados para poder reparar el canal, ¿ya? Y aquí también en el paper, en el artículo escribimos algo que después se vio una configuración que lo voy a explicar mejor después. Al romperse este canal, ¿cierto? Los terratenientes, el Estado les traspasó los derechos, ¿ya? Del canal, los derechos públicos del canal. Por lo tanto, ese para mí y para otros colegas también hemos coincidido con este hipótesis, unos colegas de Santiago, fue el acto el inicio de la privatización del agua, porque fue el primer acto donde el Estado traspasa propiedad a los privados. Y bueno, ese traspaso de propiedad fue clave porque en 1828 después los regantes se consiguieron los préstamos y pasó algo muy curioso. En Estados Unidos, en California, pasan 20 años de esto, 1845, y se descubre el oro. Y el oro, la migración a California fue tan grande que se demandó cereales, alimentos. Y eso gatilló que acá, por ejemplo, desde California se miró hacia abajo por el Pacífico. ¿Quién podía proveer de alimento a este naciente estado, literalmente? Que a todo esto era mexicano, se lo robaron a los mexicanos los yanquis en esa época. Y ni México, ni Centroamérica, ni Colombia, ni Perú tenían capacidad de excedente. Y curiosamente, los regantes en este valle tan rico se empezaron a dar cuenta, construyendo los canales, durante estos 20 años empezaron a construir más canales y empieza a construirse esta red. Si ustedes se fijan para acá, la red, la Rosadito sigue para este valle, sigue para este otro, acá en esta zona también está lleno de canales, y si ustedes se fijan para acá abajo, en el Valle Central siguen los canales. Chile, el Valle Central, que es esto más o menos la parte del medio, es la parte más rica en términos agrícolas. Desde Perú hasta la Patagonia, es el Valle Central, la zona agrícola. Entonces este valle comenzó a taparse de canales y a inundarse, ¿cierto?, de producción agrícola en base a la demanda externa que llegó de California, que se le llama, de cierto, el ciclo del trigo californiano. Duró más o menos entre 1848 hasta 1870. 1870 ya los californianos, ¿cierto?, ya establecieron su propia agricultura, se asentaron los centros urbanos, bueno, le robaron las tierras a los indígenas, todo el proceso que sabemos que pasó prácticamente en todo el continente. Y bueno, con ese proceso se afianza el poder de estos terratenientes, porque el agua, aquí está la relación entre agua y poder, ¿cierto?
Y paralelamente, nuestra hipótesis en este capítulo es que con eso se instaura una idea, ¿cierto? Un modelo, ¿cierto? De agua como propiedad privada, ¿ya? Y ese modelo, ¿cierto? Ya nosotros le llamamos un imaginario, ¿cierto? Porque es un imaginario dominante en términos de Castoriadis, se ha transformado, ¿cierto? En una idea, ¿cierto? Que ha venido siendo plasmada siglo tras siglo, es decir, 19, 20 y 21. Con este pequeño interludio, ¿cierto? Estatista que hubo en 1967 a causa de la reforma agraria. En efecto, durante el siglo XIX, más o menos por ahí por 1850 en adelante, empiezan a haber clamores de reforma agraria, ¿ya? Bueno, fue apagado por todo este tema de la guerra, ¿cierto? Del Pacífico, que fueron los británicos, ¿cierto? Las élites chilenas, que fueron, literalmente se robaron territorios bolivianos, peruanos, que a todo esto es parte de los territorios que investiga la colega, ¿cierto? En el norte. Y bueno, eso afianzó el poder de estos terratenientes, porque el Estado, como diría, ¿cierto? Este gran pensador chileno también, José Bengoa, era un estado hacendal. Los parlamentarios, ¿cierto? El poder político eran los mismos terratenientes. O sea, era un poder político y un poder hídrico y un poder de la tierra. O sea, era todo poder, diría Foucault. Y te interrumpo brevemente, Robinson, pero para poder darle la palabra a Bárbara y preguntarle Sí, algo. Bárbara, no sé si estás escuchando. Sí. Sí, acá estoy. A propósito de este recorrido histórico que está haciendo Robinson respecto de cómo se fue privatizando el agua, la gestión del agua, no sé si ya se podía hablar en ese momento de gestión, pero el uso que se empieza a hacer del agua en función de las necesidades de la población, de este objetivo. Vos has estudiado los procesos coloniales, decoloniales desde esa literatura. ¿Qué nos podés comentar de este proceso, ¿no? De este proceso, de este periodo posterior a lo que son las guerras de la independencia y esta lucha, digamos, de alguna manera por el territorio y el uso para luchar por ese territorio, por ciertos recursos? ¿Ya se hablaba ahí se habla de extractivismo? ¿Podemos hablar de extractivismo en ese momento? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, saludarles a todos los presentes, a todas las presentes. Bueno, yo por mi parte, para serles muy franca, yo me he dedicado más bien a estudiar periodos más posteriores, ¿no? Robinson tiene sus datos más antiguos, ¿no? Yo me he dedicado un poco para contarles lo que estaba haciendo, así muy brevemente, ¿no? Eh, yo me he dedicado desde mi doctorado y también mi trabajo postdoctoral a estudiar los extractivismos en cuencas compartidas entre Argentina y Chile, los extractivismos transfronterizos que les denomino. Y, y en ese caso, claro, la problemática del agua es un aspecto transversal y que además se cruza con tratados de manejo de cuencas hídricas compartidas con Argentina, entonces eso ya le da como otra complejidad, ¿no? Que son temas que en esos años que alude Robinson, el agua no era un tema tan relevante en este tipo de territorios, ¿no? Estamos pensando, yo trabajé en la Patagonia, en la cuenca del lago General Carrera, que en Argentina es el lago Buenos Aires, también en la cuenca del río y lago Puelo, ¿no? Y en el norte hice un trabajo postdoctoral sobre los salares andinos, que los salares de por sí son cuencas hídricas que tienen características bien diferentes, ¿no? Ahí en cuanto a que los salares son territorios que el agua no es reconocida como tal en muchos casos, ¿no? Sobre todo el agua que tiene componentes salinos, y eso le da como otra connotación en cuanto a la invisibilización de ese carácter hídrico, ¿no? Que es un tema pendiente hasta el día de hoy. Entonces, en ese contexto, un poco respondiendo a tu pregunta, en cuanto al extractivismo, bueno, el extractivismo desde un punto de vista decolonial es parte constitutiva del nacimiento de la idea de Latinoamérica, ¿no? Y de la llegada digamos, de conquistadores europeos, tenía como esa connotación inicial, ¿no? De hecho, hay muchos países en América Latina que tienen nombres de los commodities, entonces, bueno, Argentina es un caso, ¿no? Viene de Argentum, ¿no? De La Plata, ¿no? Y así hay muchos otros casos más, ¿no?
Brasil también, ¿no? Por el Palo Brasil, y así podemos ver otros casos. Entonces, volviendo a como lo del extractivismo, aquí eso ha sido parte constitutivo y se ha ido transformando a lo largo de los años, ¿no? Incluso en la época de la reforma agraria, que hay un poco lo que comentaba Robinson, que sí hubo una estatización del agua, eso tampoco estaba lejos de una mirada colonial, porque está totalmente controlado por el Estado, no estaba controlado por las comunidades, ¿no? Y estaba muy invisibilizada la mirada originaria del agua, pero sin embargo fue un avance tremendo porque permitió durante 6 años, estamos hablando como del año 67 hasta el año 73, permitió ahí un breve periodo de estatización donde el agua se convirtió en un bien público. Pero desde una mirada colonial eso es suficiente, porque el Estado también es un actor colonial. O sea, entonces desde ahí sigue pendiente la deuda de incorporar las cosmologías originarias, que es algo que nosotros decidimos desarrollar en el texto. Y ese debate como que se instaló muy posteriormente cuando empezó con la crisis hídrica, ¿no? Y particularmente cuando nosotros decidimos construir este trabajo, que bueno, Robinson me convocó, nosotros hemos trabajado en varios textos y en estos diálogos entre lo que sucede en el norte y lo que sucede en el sur del país, en varios temas en común que trabajamos desde la ecología política y el pensamiento decolonial. Desde ahí decidimos, en un momento en que se estaba debatiendo en el país sobre cómo incorporar las cosmologías originarias dentro del proceso constituyente, ahí nos lanzamos a elaborar este trabajo como una contribución de ese momento, ¿no? Y después, cuando eso se publicó, ya, bueno, ese proceso constituyente bueno, no fue rechazado por la ciudadanía, pero quedó como digamos, esa reflexión. Y a nivel territorial todavía está pendiente como digamos, cómo incorporar estas diversas cosmologías que son mucho más diversas de las que nosotros dimos cuenta en el texto. Y que incluso el mismo proceso constituyente también tuvo ciertos matices coloniales en cuanto a cómo se concibieron las cosmologías originarias, incluso donde participaron igual representantes de pueblos originarios, pero también dentro de ciertos grupos de izquierda, más urbanos, populares, como que también había una mirada colonial en cuanto por un lado, a homogeneizar como a los pueblos originarios y sus visiones del agua. Y también en cuanto a que las resoluciones también faltó un mayor conocimiento de las particularidades de cada pueblo originario, de donde la realidad hídrica dentro de un escenario de crisis también es distinto, ¿no? Y entonces de ahí, ¿cómo en el pensamiento crítico latinoamericano también sacamos esas lecciones, no solamente desde las esferas del extractivismo, sino que también desde el propio pensamiento crítico, ¿no? Así que, bueno, allí quedo atenta a las preguntas de ustedes, pero es un poco lo que yo les puedo contribuir. Bien, gracias Bárbara. No, gracias a vos por sumarte. Y ahí, bueno, Robinson, si querés dejar de compartir un momentito o... Ahí se fue. Está. Bueno, justamente a partir de esto que vos decís, Bárbara, cuando hablas entra todo el sonido del bar, pero no pasa nada, igual se escucha, igual se escucha. No, yo acá me anoté una cita del texto porque justamente les quiero preguntar acerca de esta, no sé si llamarle tensión. Nosotros ayer en la clase hablábamos de fricción, ¿no? Fricciones entre significaciones instituidas y otras que son instituyentes o que están ahí como buscando su lugar. Y hay una frase que me anoté que dice así: los pueblos originarios y comunidades rodeadas de extractivismos luchan por reexistir con niveles crecientes de autonomía, por crear otro modo de vivir frente a la heteronomía dominante
de los extractivismos y mercados de agua hegemónicos. Entonces mi pregunta es, ¿en qué consiste esa lucha por reexistir y en qué observan ustedes que hay una intención de crear otros modos de vivir? Porque acá está claro que hay un modo extractivista con respecto al agua, que mercantiliza el agua, que la instrumentaliza, o sea, la utiliza para obtener una ganancia, ya sea para producir, no sé, de la industria forestal o para utilizarla en la generación de energía, lo que sea. Esa, esa sería, digamos, el aspecto dominante, digamos, en esta tensión. Pero por otro lado están las comunidades, estas diversas comunidades que vos recién señalabas, Bárbara, que están luchando por reexistir. Ustedes usan esa palabra que a mí me quedó resonando, ¿no? Y hablan de niveles crecientes de autonomía. Bueno, ahí están recuperando a Castoriadis, ahí está la intervención tuya, Robinson, con respecto a la teoría desde de imaginarios, Castoriadis, Baeza, porque justamente una significación que está queriendo luchar o tensionar, no sé si luchar, tensionar un sentido dominante como sería el extractivismo, bueno, no necesariamente está luchando por una autonomía, pero no necesariamente va a ganar la batalla. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿en qué elementos ustedes ven que los pueblos originarios o las comunidades de productores más pequeños, porque no siempre son comunidades de pueblos originarios, este, están manifestando o expresando una práctica social o un decir o una lucha, como para decir, bueno, ojo que acá nosotros queremos otro vínculo con la naturaleza? ¿Dónde está la resistencia? Sería la pregunta. ¿En qué la ven ustedes? Mm, si me permite, yo creo que ahí está justamente lo que acabas de mencionar tú, Andrea Marina, en la práctica y en la idea. Pero lo que yo trabajaba acá en el sur ha sido justamente con los mapuches. Acá también están rodeados de forestales. Tenemos un modo que justamente comienza a fines del siglo XIX con la colonización de estas tierras. Después de Perú y Bolivia vino el territorio mapuche. Eso es bien poco conocido, incluso aquí en Chile, porque se oculta, se invisibiliza esa historia. Esa historia no se cuenta en las escuelas, de hecho. No se le enseña a los niños que Chile le robó territorio a Perú y a Bolivia y que le robó territorio a los mapuches. Se habla del combate naval de Iquique, que fue una cosa heroica de los militares, etcétera, y acá se habla de la pacificación de la Araucanía. O sea, eufemismos para legitimar el colonialismo y posteriormente la colonialidad. Es decir, la idea dominante, ¿cierto?, de las élites de Santiago. Por eso yo me focalicé harto en el caso de Santiago, porque esas élites terratenientes, esa idea la expandieron para el país, la impusieron para el norte y para el sur. Entonces, toda esa idea del canal, ¿cierto? El canal, el agua privada, después todos esos canales que llegaban hasta Concepción primero y que ahora se están expandiendo para el sur con esta cuestión del cambio climático, de hecho, eh, siguen colonizando con la misma idea, de hecho. ¿Ya? Entonces, acá en el sur, por lo menos, yo trabajando con los mapuches, para responder tu pregunta, el tema de la autonomía, se da, diría yo, como en tres, es como una gradiente, no es blanco y negro la cosa. ¿Ya? Es una gradiente de que tenemos el movimiento mapuche autonomista radical, ¿ya? Que es el que derechamente le quema camiones a las forestales y lo han acusado de terrorista. De hecho, en este momento, el líder de este movimiento, Héctor Yaitul, lleva 70 días en huelga de hambre, ¿ya? Porque hace 3 meses lo acaban de condenar a 23 años de cárcel, de hecho. Y fue el presidente Boric, a propósito de la colonialidad de la izquierda, fue el presidente Boric quien lo encerró. Ni siquiera Piñera, de derecha, se atrevió a encerrarlo, porque sabía lo que iba a tensionar el sur, y particularmente este movimiento autonomista que particularmente, mira, la historia, para resumirla así en términos espacial y temporales, 1881 más o menos Chile se mete, cruza el río Biobío que tú conociste acá, que es donde estamos aquí, Concepción. Esta era la ciudad, como les decía al comienzo también, financiada por el ejército, el único ejército que financiaba el rey de España, en América lo financió aquí, para combatir a los mapuches. El resto eran puras empresas privadas, de hecho, de ejército, ciertas empresas de conquista, la encomienda y todo eso. Entonces acá se instaló un ejército permanente justamente para combatir a estos fieros guerreros que habían acá, ¿ya? Que se encontraron de hecho con un muro, no pudieron los españoles. Entonces finalmente llegaron a un acuerdo con los mapuches, ¿ya? Fue como un siglo de lo que llamaron los parlamentos, ¿ya?
1550 hasta 1650. 1650 más o menos se establece y después siguió. En realidad siguió de 1650 hasta 1770, lo que se llamaron los parlamentos. Los mapuches negociaban, ¿sí? De hecho tienen esa característica política, ¿ya? Entonces establecieron su autonomía, digamos, que después también fue confirmada por Bernardo Higgins, por los libertadores, a cambio que le ayudaran a combatir a los españoles, ¿ya? Y finalmente Chile le firma, digamos, esa idea de que van a mantenerse autónomos hasta 1881. Chile gana la guerra en el norte, ¿cierto? Y con ese armamento feroz, de hecho, cruzan y destruyeron a los mapuches. De ahí el Estado establece toda una suerte, digamos, de dominio, ¿cierto? De colonos, mete muchos colonos, italianos, alemanes, mucho alemán por acá, suizos, ¿cierto? Chilenos también, de todo. Y mete justamente la colonialidad, pues mete la agricultura capitalista, quema los bosques, ¿cierto? Y entre medio mete los forestales, ¿ya? Y eso hoy día ha ido creciendo, particularmente creció como 70 años un poquito, y ahí hay un tipo de extractivismo, digamos, pero el 74, desde que llega Pinochet, se expandió. Y desde entonces, ¿cierto? El 74, yo diría hasta el 97, más o menos 25 años, más o menos, un poquito menos. Los mapuches aguantaron, pero el 97 justamente aparece este movimiento radical autonomista, ¿cierto? De la CAM, que les dice, nosotros no vamos a negociar con ustedes, tampoco vamos a negociar con el Estado, porque nosotros no nos subyugamos al Estado, entiendan al Estado como un Estado colonial, ¿ya? Y por lo tanto nosotros vamos a pelear como peleaban nuestros ancestros, digamos, peleaban por su territorio. Esa es la idea del movimiento autonomista mapuche, que es más allá de la CAM. La CAM es uno de el movimiento principal que lo accionó el año 97, y menciono el año 97 porque fue el año donde se quemaron los primeros 3 camiones, ¿ya? Y desde entonces, hace el 2017, cuando se cumplieron 20 años de la CAM, sí, 2017, los mismos camioneros acá en Chile hicieron una estadística, hasta el 2017 iban 2.700, casi 3.000 camiones quemados. Y del 2017-18 se radicalizó la cosa, y yo te diría que por eso ya el 2021 Piñera militarizó. De hecho, en estos momentos tenemos estados de excepción acá en el sur, 3 provincias, las principales donde habitan el territorio mapuche. Les podría mostrar otro mapa si quieren, pero para no explayarme, una figura a veces aclara mucho, pero 3 provincias acá que están militarizadas. Y bueno, ese es el movimiento autonomista. Luego tiene un movimiento intermedio, digamos, que no está tan colonizado, digamos, es decolonial, pero la diferencia con el movimiento autonomista es que negocia con el Estado, ¿ya? Conversa, participa en la política pública, toma proyectos, acepta, por ejemplo, las compras de tierra del Estado, ¿ya? Que con la CONADI, que fue justamente la institución, la CONADI es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que la creó Patricio Aylwin cuando se regresó a la democracia. Patricio Aylwin, de hecho, en plena dictadura, vino acá al sur a pedirle el voto a los mapuches. Los mapuches en general no votan, ¿ya? Y no votan, y son un grupo significativo. Hoy día, según el censo, son 1 millón, casi 2 millones, ¿ya? Entonces, Patricio Aylwin en la época, ¿cierto? 1988-89, sabía que con esos votos podía ganar la elección, porque fue bastante 50 y 50 casi entre Pinochet y la concertación de la época. Entonces, cuando vino acá al sur, les prometió una ley. Les prometió una ley para devolverles tierras, ¿cierto? Para restituir territorios. Porque para el movimiento autonomista mapuche, la negociación no es de papel, no es derechos ni cositas, no, es territorio, ¿ya? El concepto de territorio lo tienen muy arraigado, de hecho, y territorio, hablando como Neil Smith, ¿cierto? Espacio físico, no territorio aéreo, territorio, ¿ya? Espacio, ¿ya? Montañas, ríos, lagos, territorio. Entonces, Elwin les prometió eso, ¿ya? Creó una ley, de hecho, lo cumplió, ¿ya? El 94 sale la ley y el 97 se empieza a implementar. Y por eso nace la CAM el 97, porque el 97 les dice, no, nosotros no vamos a ser partícipes de eso. Pero hay otro grupo que dijo, mira, llevamos tanto tiempo peleando, veamos qué pasa, ¿ya? Y lo que pasa es que la CONADI, en alguna medida, ¿qué es lo que hace? Hace una suerte de amnistía, ¿ya? Porque mira, cuando el Estado se metió acá al sur, le robó literalmente 10 millones de hectáreas a los mapuches. Son más o menos, ese es el volumen, 10 millones de hectáreas. Chile tiene en estos momentos, con todo, con el robo por el norte, ¿cierto? Y el robo por el sur, son 74 millones de hectáreas. Ese es más o menos el territorio chileno continental. 10 millones de hectáreas es como un séptimo, un 15% más o menos del territorio actual. Es como de aquí, de Concepción a Valdivia. 500 kilómetros más o menos de largo de Chile. Esos son 10 millones de hectáreas. Pero el Estado, más o menos entre 1880 hasta 1930, le entregó, esto es lo curioso, le roba primero y después le dice, pero te voy a entregarte 500.000 hectáreas. Es decir, un 5% de lo que originalmente le robó. Distribuía en 3.000 y tantos títulos de merced que se llaman, ¿cierto?
en aproximadamente 100.000 mapuches, ¿ya? Acá en la Araucanía, Biobío y las otras regiones que siguen al sur. Pero de esas 500 y tantas mil hectáreas que se terminan de entregar en 1930, el año 90, cuando Elwin va a negociar, quedaban 300.000. ¿Qué pasó en esos 60 años? Esas 200.000 hectáreas se perdieron con los colonos. Los colonos fueron corriendo el cerco, ¿cierto? Aquí hay una historia de bandoleros, ¿cierto? De correr el cerco, estos colonos alemanes particularmente, los suizos, corriendo el cerco, ¿cierto? Haciéndolos firmar contratos de inquilinaje, porque se instaló la hacienda también en territorio mapuche, o sea, la colonialidad ahí se ve, pero en distintas dimensiones. Esto quizás no lo mencionamos muy, no lo profundizamos en el texto, pero eso fue. Y en alguna medida, ¿cierto? Ese proceso, ¿cierto? Les terminó robando las tierras. Entonces, lo que Elwin les prometió devolverle son esas 200.000 hectáreas dentro de los títulos de Merced, no les prometió devolverle los 10 millones de hectáreas. Por eso el movimiento autonomista no aceptó negociar y por eso ese movimiento hoy día son terroristas, ¿no? En el marco, digamos, de este Estado, ¿cierto?, asociado con el extractivismo. Porque, ojo, el Estado también financia las forestales, ¿ya? Está capturado, entendiéndolo como un Estado neoliberal, ¿cierto? O lo diríamos un Estado colonial, ¿ya? Y bueno, entonces, este otro movimiento, ¿cierto? O estos otros grupos de comunidades aceptan esta negociación, ¿cierto? Y así se ha funcionado los últimos, del 97, los últimos 25 años, casi 30 años, donde la CONADI va y compra en las tierras que fueron robadas en el pasado, pero hace esa suerte de amnistía. No se mete en el detalle de cómo llegaron las tierras a esos colonos. Lo único que les dice, ¿sabes qué? Un pedazo de tu terreno está dentro de un título de merced, por lo tanto nosotros te lo vamos a comprar, ¿ya? El Estado les va y les paga. Imagínense si la cosa es bien, a ojos del movimiento autonomista, esto es inaceptable. Pero bueno, esa fue la solución que se encontró. Entonces le dijeron, te lo compro, y después nosotros se lo entregamos a la comunidad que le corresponde según el título de merced que nosotros como Estado le entregamos hace más de 100 años. Entonces, el problema es que suena teóricamente plausible, ¿cierto? Pero en la práctica, estas personas, estos colonos, le vendieron las tierras a las empresas forestales, ¿ya? Y las empresas forestales, ¿cierto? Dicen una hectárea, por ejemplo, que en un cerro acá vale, no sé, $3.000, por ponerlo en dólares, la venden en $100.000 al Estado. O sea, quieren aprovecharse de la situación también de sacarle plata al Estado. Y como el Estado está obligado a comprarla porque está dentro de un título de merced, eso en la práctica, ¿cierto?, ralentiza el proceso de la compra, ¿ya? Es decir, el Estado no tiene plata. Es más, Piñera el 2018 redujo el presupuesto de la CONADI. Y eso evidentemente hizo más difícil comprar estas tierras y justamente después del 2018 y particularmente después del estallido social, se radicalizaron la quema de camiones, la toma de fondos, ¿cierto? La ocupación, no se llaman toma, me lo dijo un alonco mapuche, me dijo, nosotros no hacemos toma, hacemos ocupación, porque la toma es temporal y la ocupación es permanente, ¿ya? Hacemos ocupación de territorio. Entonces, estas ocupaciones que se empezaron a hacer fue justamente lo que después gatilló que Piñera el 2021 declarar el estado de sitio, el estado de excepción, digo, ¿ya? Y bueno, y ahí está ese grupo, ¿cierto? Que está esperando todavía, ¿cierto? Con su carpeta de la CONADI, ¿cierto? Y después tenemos el otro grupo, yo le llamaría un tercer grupo, el que está completamente colonizado, el mapuche que en realidad se chilenizó, que va a la escuela, ¿cierto? Que asume la historia chilena, que participa en las instituciones, incluso olvidó su lengua, olvidó su cultura, olvidó su historia, tan urbanizados también, ¿cierto? Y ese otro grupo grande, que ojo, es significativo. En Santiago, por ejemplo, son 500.000. Aquí en la zona metropolitana de Concepción deben ser unos 200.000 también aprox. Entonces, es aproximadamente más de la mitad de los casi 2 millones que le mencioné que son en el censo. Entonces, ¿qué significa resistir en ese sentido? Se resiste de distintos modos. ¿Te fijas tú? Es particularmente el movimiento autonomista son de zonas rurales, ¿cierto? Resisten en la práctica, ¿ya? Es decir, ocupando espacios, ¿cierto? Que ellos le llaman espacio autónomo, que no dejan ni entrar, por ejemplo, ni al Estado. De hecho, no, por ejemplo, ahora hace poquito fue el censo. Siempre para todos los censos hay un tema, no los dejan entrar, y el Estado va con los militares a censar, ¿cierto? Y bueno, y ahí se produce una fricción. Significa también autonomía económica, ¿ya? No depender ni de los proyectos del Estado, ni de los extractivismos, porque las forestales, ¿cómo lo digo? Es una suerte de Estado, ¿cierto? Repartiendo recursos a todas las escalas y en todos los niveles, en las escuelas, en los municipios, ¿cierto? En las universidades. El extractivismo forestal acá, de hecho, es una suerte de pulpo, ¿cierto? Que reparte y reparte recursos para controlar, digamos, a quien se le pueda, digamos, parar como una oposición.
Entonces ellos también resisten de esa manera, no vinculándose con los extractivismos. También autonomía en cuanto a la gestión del territorio, es decir, por ejemplo, lo que yo me he puesto a ver es cuidar las fuentes de agua, cuidar los ríos, por eso defienden tanto sus ríos, por eso también hay unas luchas tan fuertes con la defensa con la hidroeléctrica, etcétera. Y bueno, por el otro lado, ¿cierto? El grupo intermedio, la resistencia ahí es más cultural, es más política, luchando en la esfera de la lucha democrática, ¿cierto? En la lucha con el Estado, ¿ya? Pero ahí también está colonizado, yo creo que Bárbara lo dijo muy bien en delante, que es como, se encuentran, ¿cierto? Con gente que dice que lo apoya, pero cuando ven las consecuencias que implica apoyarlo, retroceden, porque implica justamente romper con este aparato de Estado. La autonomía, ¿cierto? Implicaría justamente romper con esta noción de Estado que está literalmente controlado por el capital, en un país como Chile particularmente. Bueno, lo dejo ahí. Bien, súper interesante, Robinson, porque estás justamente a través del el caso mapuche, pongámosle que sea un caso, pero bueno, es todo un proceso bueno, como bien lo describiste, ¿no? A través del tiempo, con tres grupos que acabas de describir diferentes, o sea, no es blanco y negro, nosotros ayer hablábamos de esta cuestión de que no es un dominante dominado, entre medio pueden haber, y hay de hecho otras ideas, otros sentidos. Este, y también mencionás la cuestión esta de los distintos actores que intervienen en un proceso histórico, en un proceso social, en este caso el Estado, y qué rol ha cumplido ese Estado, si es un Estado colonial o si es el Estado. De hecho, les iba a preguntar cuál es la política actual de un gobierno como el de Boric, un poco lo respondiste, con respecto digamos, a terciar, como tienen que hacer todos los estados de manera casi obligada en América Latina, entre los empresarios, las corporaciones, por estos proyectos extractivistas y las comunidades que resisten, en este caso, eh, ilustrado en lo que es el pueblo mapuche, ¿no? Y también esta otra cosa que ustedes señalan en el texto, y que yo también te lo he escuchado en otros momentos, sobre todo a vos, Robinson, en algunas conferencias, donde vos hablás de la cosmovisión, una cosmología particular que hace al vínculo con el entorno, al vínculo con lo natural. Entonces, me acuerdo que vos en un momento incluso mostraste una foto que estás con una lonco, nosotros acá le decimos lonco, no sé allá, eh, Lonco. y ella decía, ¿cómo vamos a vender a alguien que es de nuestra familia? En referencia a la naturaleza. Puede ser el agua, puede ser el árbol, puede ser la tierra. ¿Cómo vamos a vender a nuestro propio integrante de la familia? Entonces ellos no están escindidos de lo natural. Bueno, esta idea que por ahí puede ser una idea idealista, una idea como que se puede ver de afuera como algo, no sé qué palabra darle, no racional, como una cosa, este, Mm, si me eh, permite, y si sí, me permite la colega, sí, es que ahí está la base. claro. No, voy al cierre de este comentario. Mi pregunta es, está bien, está en el pueblo originario y hay una disputa ahí que tiene otras aristas, como esta del proceso histórico y la relación distinta con los distintos estados. Pero, ¿y qué pasa con otros grupos sociales? Porque tampoco es Mm, el chileno y el mapuche. Digo, mm, hay distintos grupos, hay activismos, hay movimientos sociales, hay grupos urbanos, hay expertos como investigadores, está la juventud que fue parte del germen del estallido social del 2019, fue la generación de estudiantes, ¿no? Reclamando un derecho por la educación. Entonces ahí, ¿qué otros actores habría en esta disputa? Que bueno, nosotros la referimos a los recursos naturales, a la naturaleza, pero al agua, a la lucha por la tierra, pero también se están disputando otros espacios, ¿no? Bueno, es un comentario. colega, No sé si hay preguntas. colega. No sé, Bárbara, ¿vos cómo ves este proceso, por ejemplo, en lo urbano, Sí. los grupos? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, perdón, acá hay que bajar a la música en la cafetería que estoy. Pero, bueno, yo quería enseñar algunas cosas previamente para comprender, porque igual en el texto nosotros como que integramos bueno, el imaginario social del agua, por un lado, eh, bueno, con este proceso histórico, colonial, ¿no? Que ahí está con bastantes detalles.
ejemplificando ahí muy bien como lo que plantea Robinson sobre el pueblo mapuche, pero también hay, bueno, mi especialidad es más bien enfocada a toda esta realidad hidrosocial de las comunidades indígenas del norte, ¿no? Entonces quería señalar algunas ideas que me parece importantes mencionar, porque son naturalezas súper distintas. Creo que es un tema que hay que también tenerlo en cuenta, porque en el norte chileno es una zona totalmente desértica con oasis, que son los territorios que habitan las comunidades, ¿no? Y son lugares donde el agua es un bien que históricamente ha sido escaso. No así en territorio mapuche, que hay, o sea, hay una historia también de abundancia hídrica y que hoy día, a la luz de los extractivismos forestales, se ha construido esta escasez. Pero en el norte esto ya ha sido parte del ecosistema y bueno, la minería hace lo suyo, por supuesto, de agravar esa crisis hídrica, ¿no? Entonces, ese contexto desértico hace que los actores tengan también otros procesos de colonial. Por ejemplo, el hecho de que sigan existiendo los pueblos originarios con muchas conquistas y colonizaciones, los tihuanacos, después los incas, después los españoles, después los chilenos, los bolivianos y los argentinos, o sea, tienen mucho más proceso, mucho más diversidad de procesos coloniales que el pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo también la defensa del agua ya ha sido entre muchos procesos de negociación y subordinación, ¿no? Con distintos actores? Entonces, ahí la decolonialidad también tiene que ver con estas negociaciones que, si lo miramos desde el sur, pueden ser prácticas coloniales de comunidades sometidas, pero allá en el norte han sido procesos que en muchos casos han sido decoloniales porque a las comunidades les han permitido seguir existiendo y muchas veces lograr que se les respeten sus propios términos, ¿no? Bajo formas bueno, de negociaciones largas, extendidas con muchos matices, ¿no? Que ahí, como dice Walter Miñolo, la importancia del locus de enunciación del lugar del cual estamos hablando, ¿no? Donde suceden estas cosas, ¿no? Yo creo que eso es importante para entender lo que en el texto reflexionamos en torno a estos imaginarios sociales, las naturalezas de los lugares, tiene mucho que ver, ¿no? Y en cuanto a lo que pasa hoy día, otros actores, o sea, cada vez hay más actores, se ha ido heterogeneizando la decolonización del debate hídrico, ¿no? Porque hay muchos movimientos sociales, organizaciones comunitarias, tanto en el norte como en el sur, que están impregnándose de la mirada ancestral, porque ven ahí un camino para poder imaginar otros horizontes distintos, ¿no? Y con mucho más claridad, con mucho más estructura, y también porque el mundo campesino, el mundo, bueno, los mundos urbanos de estas regiones igual también tienen como, de alguna manera, se han socializado con algunos aspectos del pueblo mapuche, del pueblo atacameño, quechua, o sea, en estas regiones esto está mucho más presente que si hablamos de Santiago o de otras ciudades grandes, ¿no? Yo creo que eso ha ido creciendo y la crisis hídrica también obliga a pensar otras posibilidades. Asimismo, en las universidades esto ha ido impregnando en muchos proyectos de investigación. Los estudiantes también están en sus tesis muy interesados en estos temas, ¿no? Incluso tú mencionabas al principio que, bueno, en las ciencias naturales, ¿no? Hoy día se están ampliando a discutir estas cosmologías ancestrales y ahí nos empiezan a llamar a las ciencias sociales para poder conversar respecto a estos aspectos, ¿no? Y eso va, por lo que yo estoy viendo, va en alza, ¿no? Así que yo creo que eso ha ido aumentando, pero también muy sesgado por una propiedad privada del agua que aquí todavía es muy fuerte, ¿no? Y un escenario de cambio climático y de crisis ambiental que acecha los territorios. Entonces, esta búsqueda de alternativas hoy día cada vez me raya a más actores, ¿no? Y el desafío ahí es como desde las universidades también podemos contribuir a que se vayan valorizando estas otras significaciones.
Y el último punto es que dentro de esta misma crisis, también las comunidades, tanto del norte como del sur, están buscando nuevas fuentes de agua y están creando agua, que a mí eso me parece un aspecto fascinante, ¿no? Están creando agua porque hay actores que están, por ejemplo, en el norte, sacando agua de las nieblas, ¿no? Hay mucho proyecto de reciclaje de agua. Acá en el sur, las comunidades están haciendo mucho cuidado de humedales, ¿no? De espacios que antes no eran relevantes, incluso para el mundo mapuche, que no, sí eran importantes, pero no con la urgencia de hoy día, por la crisis hídrica, y que hoy día son espacios de cuidado, son espacios incluso de ciertos arreglos con empresas forestales, pero bajo condiciones de mucha tensión y de mucha desigualdad, ¿no? Hoy día hay espacios privados que la gente está tratando de comunalizarlos, de recuperarlos como colectivo, y eso también es una búsqueda de otras fuentes de agua. Entonces ahí uno puede ver que también las comunidades están como creando agua de fuentes que antes no eran tan relevantes. ¿Sí? Y ahí hay todo un universo de aspectos para investigar, ¿no? Bien, gracias, Bárbara. Me encanta esto que comentás, me llama la atención de crear agua, pero también diste el ejemplo de lo que es el reciclaje, que se está poniendo en práctica, sobre todo en las ciudades. O sea, no es de actual tampoco. Y bueno, una línea ahí de investigación posible. No sé, Robinson, si querías acotar algo. Sí, es que creo que la colega acaba de decir algo bien interesante porque en esta búsqueda de nuevas fuentes de agua, que es una cuestión concreta, real, ¿cierto? Biofísica, ¿cierto? Se condice, ¿cierto? Se correlaciona o se enmarca en un contexto donde también hay una nueva búsqueda de nuevas ideas. Lo que acaba de decir de cómo el pueblo, ¿cierto? Chileno está tratando de comprender a estos mundos indígenas, porque son mundos, los mapuches son mayoritarios, pero los pueblos del norte también son importantes. Están los otros pueblos de más al sur, la Polinesia también, la isla de Pascua que le llamamos acá, también tienen su propia cosmovisión. Entonces hay una diversidad enorme que de hecho la ignoramos, somos muy ignorantes, de hecho. Por lo mismo que te decían antes, el sistema educativo es colonial, ¿no? Invisibiliza todo esto. Pero en esta nueva fuente, ¿cierto?, de inspiración, ¿cierto? Buscar, por lo menos lo que he trabajado yo acá con los mapuches, ha contagiado de hecho las zonas urbanas. Nosotros nos hemos dado cuenta, de hecho, en algunas publicaciones recientes también que hemos publicado en paralelo a esto, con otras colegas, de que, por ejemplo, el movimiento urbano acá en la provincia de Concepción se ha nutrido mucho de esta experiencia mapuche porque hay una proximidad geográfica, estamos aquí al ladito, de hecho, y de hecho aquí hay mucha gente mapuche también urbana, que ya cansado de tanto mercado, ¿cierto? Diríamos cansado de tanta colonialidad, cansado, ¿cierto?, de tanto mercado, de tanto consumo, están buscando otro modo, ¿ya? Pero justamente en esa búsqueda es difícil, es muy difícil pasar de un extremo al otro extremo, porque por eso nosotros, yo creo que el documento lo llamamos el bien común como una parte intermedia, ¿cierto? Relevando lo público, ¿cierto? Que quizá estos pensamientos alternativos dominados, ¿cierto? Históricamente el pensamiento indígena, para el cual, como decía recién, ¿cierto? La naturaleza para los mapuches es un familiar. Para mí, cuando me dijeron ese concepto de entender la naturaleza como familia, y de entender, ¿cierto?, que la naturaleza no se diferencia epistemológicamente en nada de nosotros y de nosotras, ¿cierto? Es entender esa simetría, ¿cierto? Esa cosa de, cuando uno entiende la cosa de esa manera, los mapuches me decían, tú jamás vas a volver a maltratar a un río, jamás vas a volver a maltratar un árbol. Yo ahora por eso entiendo cómo defienden las mujeres mapuches, cuando van a talar, por ejemplo, defienden un árbol, defienden un río, defienden un humedal. Entonces lo defienden como quien mujer defiende a su hijo, como que mujer defiende a su esposo, a su familiar. Entonces es un estatus distinto a la naturaleza. Creo que yo en mi propio proyecto académico, de hecho, de investigador y de docente, he tratado de justamente de transmitir ese concepto, porque creo que es una cuestión epistemológica. Como dice Leff, ¿cierto? Enrique Leff habla del conflicto, el conflicto epistemológico. El conflicto social mental no es un conflicto biofísico que se expresa en lo material, de hecho, pero en la práctica es un concepto de mundo. Este concepto de creer que todo es mercantilizable, que aquí tenemos los paladines del mercado, ¿cierto? Y tienen escuelas, tienen centros de investigación, asesoran partidos políticos, están aquí en la universidad también.
están al lado de nosotros, de hecho nos acechan, nos critican, nos hacen zancadilla, nos denuncian, de hecho, nos joden algunos eventos también. Yo iba a hacer un evento la otra vez con la CAM, salió hasta en el Mercurio, ¿cierto? Nos sabotearon nuestro evento porque para ellos eso es terrorismo. Entonces, están por todos lados, la colonialidad nos rodea, de hecho, ¿ya? No solamente a los mapuches, a las comunidades en los territorios, en la academia está muy impregnado de colonialidad también. Entonces, esta visión es sumamente compleja, de hecho, planteársela a algunos colegas, incluso a algunos estudiantes, porque vienen con ese concepto de colegios privados, ¿cierto? Impregnado de colonialidad, es muy difícil cambiar el switch. No es imposible, porque se puede. Durante las tesis uno va, de hecho, trabajando de a poquitito, masticando esta cuestión y ahí algo queda, ¿ya? Es un trabajo hormiga en alguna medida, pero esta cosa de extraer esta nueva idea, ¿cierto? Este mundo, ¿cierto? Enseñarlo, de construirlo para poder entenderlo, ¿cierto? Y decir, oye, este mundo colonial, ¿cierto? Esta modernidad hídrica, ¿cierto? Este mercado, estas son las consecuencias que tiene. Están estas otras alternativas que podrían tener estas otras consecuencias. Y bueno, yo creo que estamos justamente, como le llaman algunos colegas, en esta transición, o en esta búsqueda. Creo que el momento constituyente, no sé si se adelantó en el tiempo, no sé si quizá el estado anímico colectivo, el inconsciente colectivo o el consciente colectivo estaba mal, o bien la colonialidad operó muy bien, porque también hubo un sabotaje, digamos, al cambio, la colonialidad empresarial, de hecho. Entonces, pero en alguna medida nos farremos una oportunidad, pero desde otro punto de vista, tampoco va a volver a ser lo mismo, porque en realidad estas ideas avanzan en la academia, en los territorios, en las comunidades, en los colectivos urbanos. Yo acá lo he visto, de hecho, me estaba leyendo una tesis ayer justamente de una comunidad acá, puros activistas urbanos, que justamente avanzan estas ideas, o sea, son ideas que avanzan lento, pero a paso firme. Y creo que, por ejemplo, va a ser muy difícil para el extractivismo y para el Estado y para el mercado tratar de meter más mercado para dar solución a estos problemas que tenemos. Hoy día incluso los empresarios están entendiendo que ya no es tan fácil. Entonces, de un modo u otro, se va impregnando, pero como dice también Miñolo y también lo dice Aníbal Quijano, ¿cierto? La colonialidad es terca, persiste. Cuando pareciera ser que estamos en el cambio, de repente, ¡pum!, vuelve y nos pega tremenda cachetada y nos entierra de nuevo, ¿cierto? Nos vuelve a poner en un estado de, digamos, de subordinación. Y creo que esa es la dinámica, no hay que caer quizá en esta suerte de hipostasiar o de esencializar la decolonialidad, porque en realidad el mundo empírico el mundo real en realidad es bien terco los procesos institucionales y lo estamos viendo no solamente en Chile, en toda América Latina. Yo he estado muy vinculado con Colombia, como tú, Marina, y en México también. En México uno puede ver una cuestión brutal. Bueno, ustedes mismos también están viviendo una lección de la historia. Entonces, estamos todos viviendo un proceso. Me das pie, Robinson, para hacer una última pregunta y después, bueno, igualmente, quien quiera aportar, comentar o preguntar, simplemente abre el micrófono. Pero entiendo con lo que decís que me lleva a pensar en este concepto que ustedes trabajan en el texto y que nosotros estuvimos ayer haciendo una reflexión en el seminario de estructura simbólica de ajuste, ¿no? Este concepto de Manuel Antonio Baeza que fue quien te convenció, de acuerdo a lo que has comentado también en algunas conferencias, de empezar a mirar estos sentidos, ¿no? De construcción de la sociedad a través de una teoría, una perspectiva que está diciendo, bueno, en definitiva, no es una cuestión material, no es una cuestión estructural, esta cuestión, esta generación de cierto estado de situación, en este caso de relación sociedad-naturaleza, sino que es una cuestión de mentalidades también, una cuestión de creencias, de mentalidades y cómo se va construyendo esa forma de mirar un fenómeno, una cosa, una cuestión, una sociedad, una cultura, y cómo la podemos transformar, ¿no? Entonces ahí yo veo esta relación, esta fricción entre una estructura simbólica de ajuste que presenta el Estado de Chile de una manera y un proceso más reciente donde, bueno, se produce un estallido porque hay una emergencia de otra significación. Pero como vos decís, también recién lo acabas de decir, el proceso constitucional había como
depositaba mucha esperanza en ese proceso y yo creo que es una mirada optimista. Lo digo desde la Argentina, no por haber vivido ese proceso. Es una mirada optimista de pensar que por una constitución que se transforme, se va a transformar un estado de cosas. Mm, Como pensar, es como depositar toda la confianza en la ley, cuando sabemos que mm. la ley no es suficiente, porque la ley es una normativa que después puede no cumplirse. Entonces, sin embargo, hay ahí una fricción, como vos acabas de decir, ¿no? A través de los estudios, las investigaciones, Bárbara recién también lo decía, los activismos, los distintos grupos dentro de una comunidad donde sí hay un grupo radicalizado, como el de los mapuches, está emergiendo otra manera de plantarse frente a esta racionalidad instrumental que ve al agua, en este caso, como algo, como un bien inacabable y sabemos que no es así. Por más que se puedan crear el agua, por más que se pueda reinventar, este, también hay una escasez, hay un mal uso, un desperdicio, una contaminación que lleva a ver que es un elemento que puede ser finito, ¿no? Y que nos puede llevar a una crisis mayor. Entonces, bueno, ahí creo que también es el gran hallazgo del trabajo de ustedes, haber incorporado este concepto que permite ver esa fricción, ese combate de sentidos y de significaciones en tensión, por más que siga dominando una mirada colonial, como decís vos, realmente tenemos la colonia, la tenemos incorporada, es como el capitalismo. El capitalismo también se reinventa a sí mismo y encuentra nuevas maneras de representarse y de seguir su curso de, de- de obtención de ganancia, vamos a sintetizarlo así. Así que bueno, quería hacer ese comentario. No sé, dentro del auditorio, si quieren, alguien tiene alguna pregunta, el comentario, aprovechar en el buen sentido acá a Bárbara y a Robinson, que nos están contando esta cuestión. Y si no, bueno, yo también quería agregar, más allá de que algunas cosas ya las respondieron, ¿cuál es el estado de situación actual con respecto a un tema que vamos a ver nosotros la semana que viene, que es vamos a trabajar sobre lo que es la gestión, la gobernanza del agua, que son palabras bastante coloniales, son palabras bastante capitalistas, sobre todo la gestión. Pero bueno, Chile sigue teniendo el agua privatizada. ¿En qué estado está la cuestión legal, los derechos de agua? ¿Qué panorama por ahí nos pueden comentar como para tener una idea? Bueno, así grosso modo, sigue igual. El agua es una mercancía, es propiedad privada, se transa en el mercado, como quien transa un bien, ¿cierto? Una propiedad, se vende, ¿cierto? Y el tema es que la venta va siempre del más chico al más grande. El más chico no puede comprar derechos de agua. Entonces hay una acumulación hacia arriba, es decir, una acumulación hacia el gran capital. Y justamente los extractivismos son los que están acumulando derechos de agua. Acá en el sur las forestales son dueños de cuencas enteras. El río Biobío que tú conociste, gran parte es propiedad forestal de una empresa o de dos que son más o menos que se reparten la cuenca. Más al norte son los grandes agronegocios. Los canales de riego, de hecho, también son dueños de gran parte de los derechos de agua en los canales, ¿cierto? Se extraen de los ríos principales. Pero tenemos también un fenómeno nuevo, tenemos varios fenómenos nuevos en cuanto a por ejemplo, la desalinización, que en el norte ya lleva más como 20 años, más de 20 años, ¿cierto? Las mineras, en el norte ya se secó todo, como decía la colega hace un rato, ¿cierto? Allá la realidad biofísica natural, ¿cierto? Es escasez de agua. Eran principalmente agua subterránea, se la comieron prácticamente a fines de los 90, ya se la habían disecado toda. Y ahí comenzó la desalinización a principios de los 2000 y ya hay todos los proyectos mineros de la región de Antofagasta, Atacama, ¿ciertos? No hay casi ninguno que se alimente con agua continental, son casi pura desalinización. Entonces está esta idea de que lo que dijiste hace un ratito, ¿cierto? De que es finita o que es infinita. Bueno, ahora dicen, bueno, tenemos tremendo mar aquí, podemos desalinizar, ¿cierto? Entonces también vuelven estos progresismos, ¿cierto? Esta idea de progreso que podemos echar a andar la locomotora de nuevo sin preocuparnos, ¿cierto? De degradar ecosistemas continentales, que son las cuencas. Entonces, ese proceso viene avanzando hacia el sur. De hecho, en Valparaíso hubo tremenda polémica
hace el año pasado, de hecho, porque hay una planta nueva desalinizadora que de hecho va a llevar agua a una minera que está en la cuenca del río Maipo, que le acabo de mostrar hace un ratito. Es una minera que está en la cuenca del río Mapocho arriba, que está en la cabecera de Cuenca, que va a llevar, de hecho, suben el agua a 200 kilómetros más o menos hacia arriba. Subir el agua ya es caro, es carísimo. Yo estuve investigando esto porque trabajé con un colega de acá de la universidad, pero trabajando con mini plantas desaladoras, con plantas comunitarias le llama él. Son para comunidades costeras, ¿ya? Y bueno, él decía que no son lo mismo que las grandes, ¿ya? La tecnología es la misma, pero la escala es otra. Y la escala es el tema ambiental. El problema ambiental es un problema de escala. No es lo mismo desalar millones de metros cúbicos diarios, ¿cierto? Que, no sé, 1000 litros, 2000 litros para abastecer una comunidad de 50 casas, 60 casas. Acá en la zona de Concepción que tuviste, acá hay muchas caletas pesqueras que tienen problemas de agua. Entonces, las técnicas de desalación son variadas, ¿cierto? Pero está esta idea de que ya no importa que falte agua. Entonces, eso es algo que también viene avanzando, las nuevas fuentes de agua, ¿ya? También están con la idea de que con esas desaladoras también se pueden recargar los acuíferos continentales, ¿cierto? Para que haya agua subterránea y con eso prosiga la agricultura también. Por ejemplo, en el Valle de Santiago hay ideas así. Bueno, esas son cuestiones tecnológicas, ¿cierto? Yo hace poquito también estuve en Santiago, que sigo investigando esta cuenca, y por lo menos vi que de hecho ahora, en junio, el mes pasado, en julio, 19 de julio, hace casi un mes, se lanzó en Santiago lo que se llama digamos, el organismo de cuenca de Santiago. ¿Ya? Donde tú, a propósito de los actores, tenías reunido a las mineras, a los ambientalistas, a los activistas, a los campesinos, al gobierno regional, ¿cierto? Yo andaba académico, estudiante, me encontré con muchos, Sara Larraín, por ejemplo, una mujer de las primeras ambientalistas de este país. Estaba Juan Pablo Rego también, que combatió, yo lo conocí en la Patagonia, combatiendo la represa de la Patagonia. Estaba ese mundo ambientalista. Por el otro lado está el mundo empresarial, gran empresariado, digamos, de, por ejemplo, la minera. Estaba Agua Andina, que es la empresa privada que provee de agua potable a Santiago. Estaban, digamos, los empresarios agrícolas también, los regantes. De hecho, estaba el representante de los regantes, que dijo una cosa bien curiosa ese día, que ninguno de sus integrantes estaba de acuerdo, pero que él fue por una cuestión de ser políticamente correcto, pero que no estaban de acuerdo con el organismo porque para ellos, ellos ya están gobernando el agua con estos sistemas de canales porque tienen sus propios asociaciones de canalistas, juntas de vigilancia que se llaman, ¿cierto? Y comunidades de agua, que de hecho desde la colonia gobiernan el canal y gobiernan el río, ¿ya? Tienen su propio sistema de gestión, pero este sistema es más amplio, es la cuenca completa, integrando otros actores y otro uso. Salían los conflictos de las mineras con la agua potable rural también, en fin. Entonces, hay intentos, de hecho, y también ahora quieren traer este organismo acá al sur. De hecho, me invitaron a mí que lo traigamos acá al sur porque fue un fondo del Banco Interamericano del Desarrollo, que también está ese día el representante, que a todo esto era un colega de usted, un argentino, el presidente del Banco Interamericano, y vino para acá diciendo que la idea es que el Fondo del Agua se llama también, es un fondo que tienen varios, digamos, proyectos en México, me contaron, en Perú, bueno, la cosa es que yo conversando con la persona que está a cargo de este fondo del agua, con una encargada, me dijo, mira, este organismo de cuenca es un intento por tratar de gobernar la crisis, ¿ya? El único problema es que, a propósito de la ley, no tenemos ninguna ley que nos respalde. ¿Por qué? Porque para hacer esa ley, tenemos que tener el organismo que estaba propuesto, ¿cierto?, en la propuesta constitucional, que era la Agencia Nacional del Agua, estatal, ¿cierto?, que dirigiera el proceso, pero eso en un país como Chile es imposible porque eso implica que tienes que tener poder digamos, de forzar las leyes, ¿cierto? Y eso implica que los privados tienen que sumarse, pero los privados no se suman porque ellos son propietarios del agua. Entonces dicen, lo único que si nosotros nos sumamos a un organismo de ese tipo, vamos a ir a puro perder, no vamos a ganar nada porque el agua ya es nuestra, ¿ya? Y los otros grupos están demandando agua justamente. Entonces, se ve difícil desde el punto de vista, si no cambia la estructura, porque el agua está protegida en la Constitución, ¿ya? O sea, la propiedad privada del agua en Chile es un artículo constitucional. Y cualquier ley que tú quieras hacer, tienes que modificar la Constitución. Y por eso era tan relevante, digamos, la propuesta constituyente que, bueno, este país parece que estamos colonizados. Votamos en contra de una propuesta que, por lo menos en el caso del agua, que no era lo único que se proponía en todo caso, era mucho más amplio, pero en el caso del agua nos metimos un autogol, diría yo, de media cancha. Bien, sí, me quedo pensando en muchas cosas, pero esta reunión que vos contás, claro, ¿cómo van a querer ceder los derechos adquiridos?
no importa cómo lo hayan adquirido. Acá también se están haciendo los intentos de crear el comité de cuenca de todo el sistema del desaguadero, Salado, Chadilebú. Y bueno, y hay mucha resistencia porque ahí se juegan distintos actores, no solo los actores políticos y de gobierno, sino los empresarios, los que tienen los desarrollos agrícolas o productivos y que ya tienen el acceso a ese derecho de agua, o sea, tienen el derecho del agua y bueno, no quieren ceder ni un centímetro. Acá tampoco. Entonces, bueno, es complejo. Eh, Igual es curioso que, bueno, dentro de esta crisis que se está gobernando, ¿no? Como decía muy bien Robinson, gobernar la crisis a través de estos espacios de gobernanza, ¿no? Igual hay un par de empresas que están planteando esto de que van a ceder derechos de agua, como acá hay una minera acá cerca de Concepción y en el norte otra minera en el sur de Atacama, que nadie les cree, ¿no? Pero ellos están diciendo de que van a usar agua reciclada y la van a hacer circular en dos faenas distintas, ¿no? Y entonces, ¿cómo, o sea, ahí hay aspectos también que hacerles seguimiento, o sea, en cuanto a cómo se está montando este relato para poder generar como limpiezas de imagen, ¿no? Greenwashing, limpieza verde, porque la propiedad privada en Chile está cimentada sobre una represión de los derechos de agua hoy día. O sea, los grandes grupos que gobiernan la economía en Chile son los que más acumulan derechos de agua. Entonces es bastante poco creíble que en ciertos casos estén prometiendo devolver derechos de agua, ¿no? Cuando está, es parte constitutiva, pero también son parte de los discursos de estos procesos de gobernanza que están en curso. Y otra cosa que también a nivel local uno empieza a observar hay experiencias puntuales, pero después se empiezan a repetir, ¿no? Y es que hay empresas acá en el sur, como las forestales, que, claro, están entregando ciertos apoyos para los que se llama acá en Chile los comités de agua potable, que son espacios, o sea, son espacios comunitarios donde organizaciones comunitarias, perdón, donde se gestiona el agua potable rural, ¿no? Pero también ahí hay un juego de clientelismo, ¿cómo se llama? De paternalismo, de ustedes para poder acceder a ciertas fuentes de agua dependen de nosotros. Aguas que antes eran comunitarias o en su caso fueron públicas algunos años, ¿no? Entonces, como ya también a nivel local empieza a emerger este relato de nosotros les damos, pero nosotros administramos voluntariamente lo que les damos y lo que no, ¿no? Y comunidades que están dependiendo en muchos casos exclusivamente de las aguas que ceden las empresas, ¿no? Pero bajo relaciones totalmente feudales, de vasallaje. Entonces ahí también hay aspectos bien cuestionados, ¿no? Y les insisto, mientras sucede eso, también hay otras comunidades que no están en situaciones tan críticas y que están simplemente creando agua de maneras muy diversas, ¿no? Y de lo cual también hay que mirar. Entonces, este escenario está como también creando nuevos relatos tanto a nivel corporativo como a nivel comunitario, ¿no? Pero estamos con un aumento de los extractivismos, tanto minero, energético, forestal, con un relato verde que está, bueno, globalizado, ¿no? Y como eso también sigue tensionando las reservas de agua y amplía también las fuentes a extraer. Bien, gracias. Sí, sí. Estoy pensando que, bueno, el relato de las economías lo verde también es parte de ese proceso por el cual finalmente no se va a la modificación de una estructura. Incluso los organismos que se crean, que se han creado por el cambio climático, en lucha por el cambio climático, eso lo vimos el otro día con la otra colega que está dando clases junto conmigo, Paula Museta. Ella justamente analizaba esta cuestión de que los organismos
internacionales creados para hacer frente al cambio climático en realidad no están cuestionando la base, no están cuestionando digamos, la causa que ha generado y que sigue generando esta modificación en la relación sociedad-naturaleza. Bueno, les quiero agradecer. Bueno, no sé si de los asistentes hay algún comentario, alguna pregunta. Y si no, yo paso a los agradecimientos por haberse prestado a esta conversación, que bueno, nos hace mucho sentido porque siempre viene bien escuchar las voces no solo de otro país, de vecinos, países vecinos, sino también ver otras realidades y seguir pensando estos temas eh, bueno, que también no son comunes, ¿no? Porque estamos hablando de una región latinoamericana. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Robinson Torres Salinas y Bárbara Jerez. Muchísimas gracias por este rato y este tiempo. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, a toda la gente que participó, que estaba aquí escuchando, muchas gracias. Es un tema muy importante que cada vez nos está convocando más al debate académico, ¿no? Y donde también es importante tener una mirada muy plural, interdisciplinaria, transdisciplinaria, porque aquí hay muchos conocimientos que están aquí en torno al agua. Y ahí tenemos un desafío grande para cómo podemos contribuir a mayor justicia hídrica y justicia social. Totalmente. Una palabra que no había surgido, excepto Ujú. porque hablamos de las leyes. Sí, yo también agradecer Andrea Marina por el espacio, por la invitación. Y me quedo dando vuelta esto último, esta idea de la semiótica de los extractivismos, ¿cierto? Su concepto de sostenibilidad, su greenwashing, ¿cierto? Que ahora son todos verdes, son todos sostenibles, todo su discurso, ¿cierto? Y la semiótica, me acordé de Manuel, por el combate simbólico este que hay. Y vaya que lo hacen bien, pues. Tienen dispositivos, tienen oficinas de marketing, tienen muchos recursos. Y eso es muy difícil de combatir desde el punto de vista comunitario, territorial, porque justamente lo que falta ahí son los recursos. Hay mucha pobreza, ¿cierto? Pero aún así los pueblos se inventan su propia semiótica. Yo creo que ahí es justamente la semiótica del combate discursivo, ¿cierto? Está ahí emergiendo. Acá en Chile, por lo menos, me acuerdo de las feministas cuando salió este tema de las tesis, ¿cierto? Para el estallido. Fue, pero fue por un combo en la cara a todo el patriarcado, o sea, pero con una canción. Entonces creo que ahí está la creatividad de los pueblos y creo que el extractivismo cree que tiene todo controlado, porque evidentemente a nivel legal, a nivel estatal, ¿cierto? A nivel de las leyes, del régimen, diríamos con Castoría, ¿cierto? Del sistema dominante, lo tienen controlado, pero no controlan la cultura. Eso es justamente algo que nunca se va a dejar domesticar. Y creo que justamente por ahí está el talón de Aquiles de estos extractivismos, está el talón de Aquiles de la dominación. Y creo que ahí es justamente donde yo por lo menos pongo la esperanza. Los estudiantes nos han demostrado muchas veces, las feministas, los mapuches, siempre tienen su sorpresa y creo que hay que estar abierto a ese arte, ¿cierto? A esa creatividad de los pueblos, porque por ahí creo que puede venir el cambio. O sea, por ahí está la esperanza. Yo por Claro, lo menos prefiero transitar por ahí. la capacidad de reinventarse, ¿no? De la sociedad. Sí, sí. Así que agradecido por el espacio. Bueno, Me- muchísimas gracias a todos, a todas. Nosotros ahora, bueno, voy a detener la grabación y vamos a hacer un break y continuamos con nuestro seminario. Pero muchísimas gracias. Nos vemos pronto y seguimos dialogando. Seguimos. Un Chao, abrazo chao. grande, gracias, Abrazos. que Grande. les vaya muy bien. Gracias. Chao. Cuídense.